Hola nuevamente Rigoberto, soy un alcohólico. Esta vez vamos a destinar este video a un tema muy delicado, el tema de la depresión y de aquellos que estando en el programa siguen padeciendo este problema y que escuchan todo tipo de opiniones de parte de padrinos y miembros de la comunidad de cómo pueden resolver este problema. Se dice que todos los alcohólicos somos iguales, somos calcas al carbón, diferentes escenarios, pero que hemos vivido cosas similares. Y sí es cierto en el tema del alcohol. Aquellos que somos alcohólicos hemos sufrido las consecuencias del alcoholismo, cómo la voluntad falla y cómo hemos recurrido a diferentes maneras para beber de manera controlada y que no lo hemos conseguido. En el capítulo de la opinión del médico en el libro azul de Alcohólicos Anónimos, él nos explica cuál es la clasificación a modo general que se puede encontrar a través de la experiencia médica de los alcohólicos. Dice, la clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Da a entender que hay mucho que decir, pero que no va a profundizar en ello, pero pone algunos ejemplos. Está el psicópata mentalmente desequilibrado, ¿sí? Está el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber puede hacerlo sin peligro. Pero aquí tenemos otro. Tenemos también el maníaco depresivo. Tal vez este sea el que menos puedan comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Bueno, hay dos tipos de depresivos que sufren de este problema de depresión dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Unos sufren esta depresión producto de su misma historia del pasado, que no procesaron bien algunas cosas, traen arrastrando fantasmas atormentadores del ayer y eso les provoca una depresión. Ese tipo de depresión se llama exógena. ¿Por qué? Porque viene de acontecimientos de fuera del alcohólico que le provocaron esta depresión y por consecuencia se pueden resolver a través de los 12 pasos de AA, principalmente en el tema del cuarto y quinto paso. Si hace un trabajo profundo, si desahoga esos traumas, si trabaja sus resentimientos y sentimientos de culpa y si logra ese perdón tan necesario, va a librarse a través del programa de esos estados depresivos. Sin embargo, existe otro tipo de persona que tiene una depresión endógena. Hay una diferencia entre exógena y endógena. Y vamos a descubrir cuál es. Primero, hay que saber distinguir entre una depresión y un estado de tristeza. Son cosas diferentes y muchas veces se le etiqueta socialmente, se comenta que estoy depresivo o traigo depresión, cuando no es así. Dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos también sucede lo mismo. Vamos a ver las diferencias entre un estado de tristeza y un estado de depresión. Diferencias para no confundir tristeza con depresión, eso está en una página que tiene que ver con psicólogos, no es una opinión cualquiera. Dice, la depresión constituye uno de los problemas de salud más incapacitantes. Actualmente se encuentra entre los problemas de salud pública más importantes y con mayor crecimiento en la sociedad. Es habitual confundir el trastorno de depresión, fíjense la palabra que usa, trastorno. Está hablando de una enfermedad, no está hablando de un estado emocional temporal. Es habitual confundir el trastorno de depresión con la emoción de tristeza. La tristeza es una cualidad importante y un criterio para hablar de depresión, pero es importante saber que la tristeza es un sentimiento normal que todos experimentamos en ocasiones, pero que no tiene que ser un problema. La tristeza, al igual que la felicidad, la ira o el miedo, es una emoción básica del ser humano, es una respuesta natural de nuestro cerebro
a una situación negativa, a un acontecimiento estresante. Pero esta tristeza, si perdura en tiempo, puede convertirse en una depresión, es decir, en un trastorno de salud mental. La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un conjunto de síntomas relacionados con un pesimismo crónico, abulia, hedonia y una sensación de malestar en general. ¿Cómo se puede diferenciar entre la tristeza y la depresión? Vamos a ver las principales diferencias. Una diferencia entre la depresión y la tristeza es el marco conceptual. La tristeza es un mero estado de ánimo, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Es decir, vamos a poner un ejemplo con respecto a un enojo, ¿no? Muchas veces sucede un problema que rompe nuestro equilibrio y se manifiesta en un enojo. Ese enojo puede durar unos días, unas horas, y sin embargo, al paso de ese tiempo, pues nos tranquilizamos y no pasó de ahí. Puede llegar a convertirse en un resentimiento, pero bueno, no es el tema. Aquí el asunto es que ese ejemplo nos muestra cuál es la diferencia entre un estado de ánimo temporal y un estado de ánimo permanente. En el caso de la tristeza, puede ser un estado de ánimo temporal, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Otra diferencia importante a tener en cuenta es que cuando una persona está depresiva, en un número importante de veces no es capaz de identificar el hecho que le genera malestar, o sea, no sabe el por qué se siente así. Eso no pasa cuando está triste, ya que sabemos por qué estamos tristes. Puede ser pérdida del trabajo, muerte de un familiar. Aquí en estos dos conceptos puede presentarse un proceso que se llama duelo. ¿Sí? Puede ser producto de un divorcio, pérdida de trabajo, muerte de un familiar. Se vive un duelo que dura, dependiendo del impacto emocional, dura años o meses. Pero una vez pasado el proceso de duelo, que tiene varias etapas, entre ellas la negación, luego viene la ira, la depresión, hasta que finalmente se llega a la aceptación, es cuando ya se superó el duelo. Viene la tristeza, etcétera. Este es un proceso de duelo que no necesariamente se trata de una enfermedad como la depresión. Dice, como hemos comentado anteriormente, el sentimiento de tristeza es un estado mental relativamente pasajero. Es normal sentirse triste ante sucesos negativos de la vida. La depresión es un estado crónico de malestar y desazón. Ahí está la diferencia. La presencia de abulia es característico de la depresión. La abulia es la falta de voluntad o energía para hacer algo. Una persona con trastorno depresivo suele sentir que no existe nada por lo que merezca la pena actuar. Tiene falta de iniciativa para lo más básico, desde arreglarse a realizar cualquier tipo de actividad como realizar la compra. Esta apatía tiene que durar durante semanas e incluso meses. Bueno, aquí ya estamos hablando entonces de la diferencia entre un estado de ánimo temporal y un estado permanente. Ahí el grupo entra al rescate porque tengo la oportunidad a través de la tribuna y el apadrinamiento de canalizar esos estados de ánimos temporales para superarlos y poder reencontrarme con la serenidad. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos estados de ánimo producto de una enfermedad que se llama depresión y que son de larga duración? Vamos a ver la diferencia entre lo que es una depresión endógena y exógena. Dice, todos nos sentimos tristes en algún momento, pero algunas personas experimentan estos sentimientos con más intensidad durante un periodo largo de tiempo y a veces sin razón aparente. Teniendo en cuenta la razón o causa de la depresión, podemos distinguir dos tipos, la depresión exógena y endógena. Esto lo estamos consultando en una página de psicología, no es cualquier opinión. La palabra endógena significa desde adentro, mientras que la exógena quiere decir desde afuera. Los especialistas emplean estos términos para diferenciar cuando la depresión tiene causas internas
como biológicas o genéticas. Aquí estamos resaltando un punto importante. Hay personas que sufren depresión endógena producto de problemas biológicos o genéticos. Los biológicos se refiere a que, por ejemplo, el cerebro y en este caso los neurotransmisores no generan ni absorben la suficiente serotonina y dopamina. Es una deficiencia y puede tener orígenes genéticos. Es decir, que hay familiares en el pasado o familiares directos, sean padres, sean tíos, sean abuelos, primos, etcétera. Hay un historial de depresión, un historial clínico en los familiares y esto se convierte en que se hereda esa situación. Dice, o cuando sus causas son externas como eventos traumáticos estresantes. Esa distinción se hizo porque se creía que tenían implicaciones en el tipo de tratamiento que se aplicaría. En este artículo de Psicología Online te explicamos con detalle las diferencias entre la depresión endógena y exógena. Bueno, vamos a ver qué es la depresión endógena, es decir, la que viene desde adentro. La depresión endógena es aquella que ocurre en personas que presentan una predisposición biológica que les hace más vulnerables a presentar síntomas depresivos. La persona con depresión endógena no sabe por qué se siente triste. Este tipo de depresión suele ocurrir debido a una serie de cambios biológicos dentro del cuerpo humano, de ahí su naturaleza biológica. Hay casos en los que las personas se ve afectada por este trastorno desde el nacimiento, suponiendo altos niveles de estrés. Algunos de los síntomas relacionados con depresión endógena son dolores en diferentes partes del cuerpo, problemas de sueño, fatiga prolongada, sentimiento de inutilidad, irritabilidad, baja motivación, cansancio continuo, cambios de humor bruscos, llanto fácil, aislarse de situaciones sociales, disminución del apetito sexual, despreocupación por el cuidado personal, desinterés en las actividades diarias o el trabajo, disminución de los niveles de concentración, olvidar cosas rutinarias, no ser capaz de tomar decisiones de forma correcta a tiempo, actitud pesimista. Bueno, esos son los síntomas de una depresión endógena. Ahora vamos a ver lo que es la depresión exógena o reactiva, que tiene que ver con problemas que se van presentando a lo largo de la vida y la reacción es una depresión. La depresión reactiva se caracteriza por estar relacionada con el evento o circunstancias que la causan. Ok, este tipo de depresión se puede resolver a través de los pasos de Alcohólicos Anónimos. Esta depresión se convierte en una preocupación para las personas y si persiste dura un periodo de tiempo excesivo y el individuo no se recupera, no se recupera, que no se recupera debe tratarse. Finalmente, los síntomas depresivos irán disminuyendo y la persona volverá a la normalidad, ya sea emocionalmente o conductualmente, es decir, es temporal. Si la persona no recibe tratamiento adecuado, los síntomas pueden persistir e interferir significativamente con el funcionamiento diario en el trabajo, la escuela y las relaciones. Algunos de los síntomas de la depresión exógena son enfado. Algunas personas se sienten enfadadas como resultados de ese evento estresante, ansiedad, tristeza, cambios de apetito, comer con exceso o muy poco, confusión, la persona puede presentar problemas de memoria y confusión en general, llanto fácil, desesperanza sobre la vida y el futuro, problemas del sueño, irritabilidad, dolores de cabeza, palpitaciones, aislamiento social, preocupación sobre el futuro. En algunos casos hay pensamientos suicidas, problemas gastrointestinales. Entonces, en resumen, entre la depresión endógena y exógena, la depresión endógena es un tipo de depresión que aparentemente ocurre sin motivo aparente. Parece ser químico o genético. A menudo también se acompaña de sentimientos de culpa, inutilidad e incapacidad para disfrutar de las cosas que normalmente resultan placenteras para la persona. La depresión exógena o reactiva
Por otro lado, generalmente se desencadena por algún tipo de factor estresante externo, como la pérdida de un ser querido, el divorcio, la pérdida de un empleo o dificultades relacionales, mientras que en una depresión endógena el mundo puede parecer un lugar oscuro y triste debido a ti. Tú mismo eres oscuro y triste. En la depresión exógena el mundo es oscuro y triste por lo que está pasando en tu vida. Además, la depresión exógena tiende a caracterizarse por la falta de ciertos síntomas físicos como problemas con el sueño y apetito. Bueno, la depresión, sea endógena o exógena, casi siempre es desencadenada por algún factor estresante de la vida. Esto significa que si una persona tiene una predisposición genética y o bioquímica a tener depresión, un estresante vital importante puede llevar a esa tendencia a la existencia de la depresión. Hay que tener en cuenta que algunas de las depresiones consideradas como endógenas realmente no lo son. Para identificar el posible evento o cúmulo de circunstancias que han desencadenado la depresión se necesita tiempo, y cuando no se dispone del tiempo necesario, no se encuentra la asociación y puede atribuirse a causas internas, biológicas o genéticas. Eso tiene consecuencias importantes en la vida de la persona que adopta un rol pasivo sin realizar el tratamiento adecuado que puede ayudar a salir adelante en su caso. Muy bien. Bueno, tenemos entonces que hay dos tipos de depresiones. El problema surge cuando dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, personas que tienen depresión, en este caso endógena, por problemas biológicos o genéticos, se les vienen arrastrando este problema de depresión. ¿Y cuáles son las sugerencias que recibe de parte de los padrinos y miembros de AA, que para empezar ni son doctores, y que repiten como perico lo que se escucha en los grupos y les dicen: tú no necesitas tratamiento, todo lo vas a resolver a través de los pasos? Si estás en tratamiento, suspéndelo, porque esto se resuelve a través de los principios. Cuando se trata de depresión exógena, puede ser que resulte. Sin embargo, no hay nadie dentro de Alcohólicos Anónimos que tenga la calidad profesional como para sugerir estas cosas. Es decir, eso le corresponde a los médicos. Lo más honesto que puedo hacer es que si tengo estos problemas recurrentes de depresión, tengo que ponerme en manos de un profesional y hacerle saber que soy alcohólico, para que este profesional evite recetarme lo que son sedantes. Sedantes son drogas de las cuales puedo crear una dependencia y convertirse en un problema a largo plazo. Sin embargo, existen medicamentos que no son, eh, dijéramos que, sedantes, y que se venden sin receta médica, y que son, en este caso, importantes que sean descritos o en este caso recetados por un profesional, y apegarme a ese tratamiento, y que esos medicamentos lo que ayudan es a regular los niveles de serotonina y dopamina para resolver ese problema biológico. Sin embargo, hay diferentes medicamentos y eso dependerá de la reacción al tratamiento que tenga el paciente, y habrá que a veces ajustar el tratamiento o cambiar de tratamiento. Eso le corresponde únicamente a los médicos. Me ha tocado escuchar muchas veces, y lo he vivido en carne propia, porque como les digo, yo he sufrido de esa depresión que es endógena. Yo la empecé a desarrollar por ahí de los 24 años y fue creciendo, creciendo. Yo en su momento, a través del programa de Alcohólicos Anónimos, lo quise resolver. Fui muy, en este caso, muy profundo en mis inventarios. Hice 13 inventarios y trabajé mi historial en tribuna y en apadrinamiento sin esconder nada. Y a pesar de eso, aunque me ayudó en muchos aspectos de mi vida, en otro tipo de emociones, pero en lo que se refiere a la depresión parecía que me evadía la solución. Eso me generaba incertidumbre, porque
Cuando me apadrinaba me decía, no, todo eso se resuelve con el programa, no necesitas tratamiento médico, eso está mal. Entonces yo evitaba resolver esto a través de un especialista. Sin embargo, me encontré en la revista Plenitud un artículo donde hablaban psicólogos y psiquiatras, miembros de AA, y explicaban que muchos alcohólicos no se acercan a un profesional por las sugerencias que les dan los mismos alcohólicos y que eso producía que muchos de ellos, al no recibir un tratamiento, se agravaba su situación y terminaban en suicidio. Esto es muy delicado, por eso, padrinos y miembros de AA, si no saben de los temas, no opinen. Para eso hay especialistas. Y Alcohólicos Anónimos fundó sus principios bajo 3 esquemas: con la ayuda de la medicina, la psiquiatría y la religión, y no es la panacea para que todo se resuelva a través de Alcohólicos Anónimos. Necesitamos apoyo profesional, pero ser muy sinceros con esos profesionales de que estamos en un programa de AA y no queremos que nos recete algo que pueda provocar una adicción, y ponernos en manos de los profesionales y seguir al pie de la letra sus indicaciones y no alterar las dosis, ni disminuyéndolas ni subiéndolas, y que todo sea a través de la supervisión de un profesional. Vamos a ver en este caso otro tema que tiene que ver con lo mismo. Hay un folleto que está hecho por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que es literatura aprobada, y dice: el miembro de Alcohólicos Anónimos y los medicamentos y las drogas. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, viene el enunciado. Dice: debido a que este asunto tiene que ver con decisiones médicas importantes, se pidió a un grupo de médicos miembros de AA y a 2 médicos amigos de AA que revisaran este folleto. Algunos miembros tienen que usar medicamentos recetados para tratar ciertos problemas médicos graves. No obstante, es generalmente aceptado que el abuso de los medicamentos recetados y otras drogas pueden poner en peligro el logro y el mantenimiento de la sobriedad. Es posible minimizar el riesgo de recaer si se siguen las siguientes sugerencias. Ningún miembro de Alcohólicos Anónimos debe hacer el papel de médico. Todos los consejos y tratamientos médicos deben venir del médico cualificado. La participación activa en el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos es la mejor protección contra una recaída alcohólica. Sea completamente sincero con su médico y con usted mismo en cuanto a la forma en que se toman sus medicamentos. Informe a su médico de si deja de tomar o se toma más de la dosis recetada. Explique a su médico que ha dejado de beber alcohol y está tratando de llevar una nueva forma de vida en recuperación. Infórmeme inmediatamente a su médico si tiene deseos de tomar más cantidad de la recetada o si sufre efectos secundarios que le hacen sentirse peor. Sea consciente de que los posibles cambios en su comportamiento al empezar a tomar un nuevo medicamento o cuando se cambie la dosis. Si le parece que su médico no entiende sus problemas, considere la posibilidad de hacer una cita con un médico que tiene experiencia en el tratamiento del alcoholismo. Dele a su médico ejemplares de este folleto. Desde los primeros días de Alcohólicos Anónimos, se ha puesto bien en claro el hecho de que muchos alcohólicos son propensos a volverse dependientes de otras drogas además del alcohol. Ha habido casos trágicos de personas que, habiendo luchado por alcanzar la sobriedad, acabaron por tener problemas graves con otras drogas. Repetidas veces los miembros de Alcohólicos Anónimos han relatado episodios espantosos que pusieron en peligro su sobriedad y que podrían estar relacionados con el abuso de medicamentos y otras drogas. La experiencia indica que algunos medicamentos recetados, aunque no sean peligrosos para la mayoría de la gente no alcohólica, cuando se usan según las indicaciones del médico, es posible que puedan afectar al alcohólico de diferente manera.
Suele ocurrir que estas sustancias crean una dependencia tan devastadora como la dependencia al alcohol. ¿A qué se refiere aquí? Hay médicos, que recetan, por ejemplo, medicamentos para dormir, que son, en esencia, ay, se me fue la palabra, son sedantes y que de hecho muchos drogadictos farmacodependientes los consiguen para poder drogarse. O estos medicamentos, de hecho, requieren receta médica precisamente por esa característica, para evitar que cualquier persona por adicción lo consiga y continúe con su adicción. Por eso son medicamentos controlados y que solo se pueden recetar a través de una receta médica. Y hay otros medicamentos que no tienen la característica de ser sedantes y que se venden sin receta médica y que demuestran esa condición de que no son peligrosos para desarrollar una adicción. Ahora bien, si yo recurro a mi médico y soy honesto con él, él va a tener cuidado de no recetarme esos medicamentos controlados y sí los otros. Lo que sí es cierto es que yo nunca me puedo recetar solo. Eso lo dice un médico a un alcohólico y a un no alcohólico. Todo lo que tome de medicamentos debe ser bajo la supervisión de un médico. Es bien sabido que muchos sedantes tienen un efecto en el cuerpo similar al del alcohol, es a lo que me refería. Cuando se usan estas drogas sin supervisión médica, se puede crear fácilmente una dependencia de las mismas. Muchos de los alcohólicos anónimos que han usado medicamentos que se venden sin receta han descubierto la tendencia del alcohólico al abuso. Aquellos alcohólicos anónimos que han usado las drogas que se venden en la calle, desde la marihuana hasta la heroína, han descubierto la tendencia del alcohólico a tener una dependencia a otras drogas. La lista es larga y seguirá alargándose según se elaboren nuevas drogas. Consulte siempre a su médico si cree que usted necesita o le serviría la ayuda de algún medicamento. Nota a los profesionales de la medicina. La cooperación con la comunidad profesional ha sido un objetivo de Alcohólicos Anónimos desde sus comienzos. Los profesionales que en su trabajo están en contacto con los alcohólicos comparten un objetivo común con Alcohólicos Anónimos: ayudar al alcohólico a dejar de beber y llevar una vida sana y productiva. Como se indica en la introducción, algunos miembros de Alcohólicos Anónimos deben tomar medicamentos recetados. No obstante, nuestra experiencia indica que el abuso de los medicamentos recetados pueden poner en peligro el logro y el mantenimiento de la sobriedad. Las sugerencias expuestas en nuestra introducción se ofrecen para ayudar a los miembros de Alcohólicos Anónimos a encontrar el equilibrio y minimizar el riesgo de recaer. Algunos alcohólicos necesitan medicación. Reconocemos el hecho de que los alcohólicos no son inmunes a otras enfermedades. Hay que separar la enfermedad de la depresión de la enfermedad alcohólica. Algunos de nosotros hemos tenido que enfrentarnos con depresiones que pueden ser suicidas, esquizofrenia que requiere a veces hospitalización, bipolaridad y otras enfermedades mentales y biológicas. Entre nosotros también hay diabéticos, epilépticos, miembros que sufren de enfermedades del corazón, del cáncer, de alergias, de hipertensión y de otros muchos problemas físicos graves. A causa de los problemas que muchos alcohólicos tienen con los medicamentos, algunos miembros han tomado la postura de que nadie en Alcohólicos Anónimos debe tomar ninguna medicación. Aunque a algunos miembros el sugerir este consejo sin duda les ha evitado sufrir una recaída, para otros ha sido un desastre. Algunos miembros de Alcohólicos Anónimos y muchos de sus médicos nos han descrito casos en que pacientes que sufrían de depresión habían recibido el consejo de sus compañeros de Alcohólicos Anónimos de que desecharan las píldoras, con la consecuencia de que la depresión, con todas sus dificultades, volvió a atacarles, llevándoles a veces al suicidio. ¿Ven lo delicado de esta situación? También los que padecen de esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia y otras enfermedades que requieren medicamentos para ser controladas, nos han dicho que sus amigos de Alcohólicos Anónimos
Nos han dicho que sus amigos de Alcohólicos Anónimos a menudo les recomiendan con toda su buena intención que dejen de tomar su medicación. Desgraciadamente, los enfermos descubren que si siguen el consejo de un lego, puede ocurrir que sus síntomas con toda su intensidad previa vuelvan a manifestarse. Además, se sienten culpables porque están convencidos de que Alcohólicos Anónimos está contra las píldoras. El enfermo de depresión sufre una incomprensión muy grande por parte de su familia, por parte de la sociedad y por parte de miembros de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces en la familia le dicen, échale ganas, tienes todo para ser feliz. No lo ven como una enfermedad. Eso no le dirían a una persona que está enferma de cáncer. Sin embargo, las personas que sufren depresión, la misma familia y la sociedad no entienden esta enfermedad, como tampoco entienden muchas veces la enfermedad del alcoholismo. Entonces, debemos de ser sensatos y prudentes en este sentido. De por sí, el enfermo de depresión sufre rechazo por parte de su familia y la sociedad, y luego le niegan a través de malas sugerencias que se trate, pues todo termina convirtiéndose en una desgracia para esa persona, a pesar de estar sin beber y haber avanzado en el resto del programa. Resulta bien claro que es tan equivocado facilitar o ayudar a cualquier alcohólico a que recaiga en la adicción a cualquier droga, como lo es privar a cualquier alcohólico de la medicación que puede aliviar o controlar otros problemas físicos o emocionales que le dejan imposibilitado. Algunos miembros de Alcohólicos Anónimos que han necesitado medicación comparten su experiencia. Aquí está Frank, que dice, cada vez que dejaba bruscamente de tomar los medicamentos, mis síntomas empeoraban y sufría nuevamente depresión con tendencia al suicidio. Y aquí manifiesta su experiencia. Aquí hay otra persona, Julia. Sin duda alguna, la decisión de usar medicamentos le corresponde principalmente a un médico que esté informado sobre el alcoholismo y a un paciente que esté informado sobre los medicamentos. Felipe, tenía que confiar mis problemas médicos a los doctores, no ciegamente, sino con un examen periódico del programa de curación y de mis necesidades médicas. Katy, ya no creía que estuviera tomando las pastillas solo para poder enfrentarme con la vida. Tenía auténticos síntomas. Ricardo, un día vi un anuncio que decía algo así: la depresión es un desequilibrio químico del cerebro, no un defecto moral. Exacto. 3 médicos coincidieron en el diagnóstico de bipolaridad. Yo he aceptado y me doy cuenta de que casi toda mi vida he tenido necesidad de tomar algún tipo de medicamento. Aquí les voy a compartir algo de mi historia personal. Yo empecé a los 24 años con el problema de la depresión. Fue algo gradual que se fue incrementando hasta el grado de imposibilitarme a pesar de haber avanzado con el resto del programa. Yo tuve la atención de varios especialistas, psicólogos, neurólogos y psiquiatras, y los psicólogos llegaron a la conclusión de que mi problema no era producto de una depresión exógena, puesto que había yo desahogado de una manera satisfactoria todo el historial de mi vida a través del programa de Alcohólicos Anónimos, y que mi problema era endógeno y que necesariamente necesitaba un tratamiento que me ayudara a alcanzar, a resolver en la medida de lo posible mi depresión. Hubo un momento que hasta me dijo un psiquiatra del hospital Fray Bernardino, entre otros especialistas que consulté, que me dijo, tienes que aprender a convivir con tu enfermedad. No la vas a poder resolver al 100%, pero va a ser más sobrellevadera a no estar con tratamiento porque corres el riesgo de suicidio. Entonces, les dejo esta historia. Creo que va a ser un video muy interesante para miembros de Alcohólicos Anónimos que sufren de depresión y no lo han alcanzado a resolver a través del programa, y la sugerencia es todo a través del médico, nada por iniciativa propia. Felices 24 horas y solo por hoy.